Para tener noción de cómo están los compañeros y compañeras trabajadores de Vialidad Nacional, eh, hoy tenemos la oportunidad de dialogar con Fabián Catanzaro. Él es secretario general de la Federación de los Trabajadores de Vialidad Nacional. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fabián, situación de cómo se encuentran hoy los trabajadores de Vialidad Nacional a nivel país con el tema de esta paralización, diríamos que no, una decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública. ¿Cómo la están llevando? Bueno, como vos decís, ¿no? La decisión política de paralizar la obra pública a Vialidad la ha golpeado de lleno. Un organismo que veníamos ya con algunos problemas de gestión, de cuestiones presupuestarias y demás. La paralización nos ha afectado profundamente al punto tal de que, bueno, obviamente que la reducción presupuestaria, el estado de rutas está a la vista, ¿no? Del 75% de la red vial nacional en un estado regular a malo. Y los trabajadores, bueno, 17 meses de salarios congelados, 1.200 desvinculaciones de este organismo, que estamos hablando arriba de un 20% de su dotación, de la cual se nos han ido ingenieros altamente calificados, técnicos, laboratoristas, topógrafos, mecánicos. La verdad que hemos y venimos sufriendo una gran sangría en un proceso donde lo que nosotros obviamente lo calificamos como un vaciamiento del organismo y donde, bueno, como decimos, ¿no? El correlato hoy se encuentra sobre las rutas y la situación que vive todo el mundo a que se tiene que desplazar sobre las mismas y que, bueno, hoy a nuestro criterio estamos en una situación de emergencia a partir de esta decisión política de directamente abandonar a las rutas y bueno, en ese proceso nos encontramos sin mucho horizonte por delante, ¿no? Porque también las señales que da el gobierno nacional para estos poco menos de 2 años que le quedan de gestión no van a cambiar. Claro, claro, se entiende. Fabián, hoy por hoy los compañeros y compañeras trabajadores viales a nivel nacional están cumpliendo misiones mínimas, es decir, desmalezamiento y cuestiones que tienen que ver con el desfinanciamiento. ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando hoy por hoy? No, mirá, las tareas sí son mínimas, se Ujú. atienden las emergencias, como habrán visto tal vez en las más famosas, ¿no? Como la de Bahía Blanca o en algunas provincias del norte, como Catamarca, La Rioja, que en la época estival, en el verano, con el tema de los ríos y demás, siempre tenemos trabajo de emergencia, pero luego después son muy pocas las tareas que se realizan. La verdad que también está a la vista, ¿no? No estamos pudiendo en muchos casos realizar los cortes, ni siquiera el corte de pasto, por, porque tenemos limitaciones en los recursos, tenemos limitaciones en el combustible para salir básicamente para llegar a los lugares de donde tenemos que trabajar en las rutas, ya prácticamente muchas veces no hay combustible, y donde, bueno, sinceramente se hace lo que se puede. Ahora estamos con el operativo invernal en toda la zona patagónica y de cordillera, que también nos está costando bastante porque ya han arrancado las nevadas y en algunos puestos no tenemos el personal suficiente, por los motivos que les contaba antes, o también, ¿no? Los atrasos en las contrataciones y en las compras, que por ejemplo en algunos campamentos no hay cuchillas o no tenemos la solución salina para tirar sobre las rutas, y que bueno, eso también va afectándonos, pero bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible porque si hay algo que tenemos creo que el conjunto de los trabajadores del Estado, pero los viales también, es esta cuestión de saber que lo que estamos haciendo es para nuestro pueblo, para unir para dar seguridad, transitabilidad y poder unir a nuestros pueblos. Así que sí, obviamente lo destacamos cada vez que podemos, el tema de la prudencia a la hora de la salida a la ruta, porque hoy desde nuestro lado, desde el lado trabajador, no podemos garantizar las condiciones de transitabilidad, ¿no? Fabián, nosotros somos prácticamente del centro del país.
¿Cuál es? Te hago una pregunta porque por desconocimiento, creo que a la gente por ahí de pronto también se le ocurre la misma pregunta. Al respecto de esa solución salina que se le coloca en las zonas donde hay rutas con nevadas, ¿cuál es el objetivo y sobre todo, es decir, por qué lo hacen? Claro, bueno, en principio Ujú, el operativo invernal se desarrolla, como les digo, ¿no? Desde fines de abril hasta mediados de agosto, hasta que se acaba la nieve. Eso lo que se hace es pasar cuando la calzada se empieza a congelar, ujú, eso genera como una pista de hielo, ¿no? Entonces los autos patinan. Bueno, la solución salina es para poder derretir esa nieve y justamente que podamos tener un agarre sobre la calzada. claro. Eso se hace justamente en horas de la madrugada, en las primeras horas de la mañana, y que donde justamente otra de las cosas que se está reportando y como para dar cuenta de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Hoy estos problemas que hay, o este problema, por decirlo de alguna manera educada, ¿no? Todo lo que está aconteciendo con el Servicio Meteorológico Nacional, Ujú, a nosotros nos afecta. Es más, a hoy nos están relevando datos en el momento, en la noche, en el turno noche del servicio meteorológico, que son los datos que, por ejemplo, levanta Vialidad Nacional para saber si tenemos que salir claro. a trabajar a las primeras horas de la madrugada. Entonces digo, hay una concatenación de eso, sí, como por ahí para retomar lo que vos me decías, son compuestos químicos que se utilizan justamente para esto, para tratar de tener agarre y permitir la transitabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de que podemos dejar a pueblos o regiones enteras aisladas, sin hablar obviamente de todo lo que es el transporte de comercio, de mercadería, o hasta cuando estamos hablando de esto, es que una ambulancia pueda trasladarse o pueda llegar a algún remedio o los alimentos a determinados puntos del país, ¿no? Tal vez a veces no se dimensiona la importancia que tiene las nevadas para todo lo que es la región patagónica y de cordillera, pero que en este momento vale porque también, ¿no? Son todos los pasos internacionales que están con Chile, y que, bueno, eso también se termina generando un cuello de botella. Recuerden, para poner el ejemplo, en el paso Cristo Redentor de Mendoza, Ujú, pasan más de 1.500 camiones por día. claro. Tenemos Claro. nieve de 4 o 5 metros de altura cuando se acumula. Entonces, ahí estamos nosotros para hacer esta clase de operativos. Como te digo, en el invierno se hace en esta zona, en verano se hace la época estival, que es todo el norte argentino, con el tema de los derrumbes, las crecidas de los ríos que también tapan las rutas. Y bueno, y en la zona centro del país creo que también es muy importante, sobre todo el tema de las lluvias, el tema del corte de pasto, que crece muy rápido en esta región del país, ¿no? Y donde hay muchísimo tránsito y Claro. mucho tránsito pesado. Pesado, sí, sí. Entonces cada región del país tiene sus características que tienen que ser atendidas con sus particularidades, pero que me parece que por ahí en esta breve descripción que uno trata de hacer, tratamos de darle también la importancia y la magnitud que tienen las tareas de Vialidad Nacional y un organismo estratégico como es Vialidad, ¿no? Fabián, ¿cuáles son los efectos vos dijiste, hablaste del 70%, ¿no? De rutas que están, si no están en mal estado, están prácticamente a veces intransitables. ¿Cuáles son, es decir, va a costar mucho más revertir la situación del hecho de repavimentarla totalmente a las rutas? ¿O quizás hay algunas que puedan llegar a ser con trabajos de bacheo puedan llegar adelante? ¿Cómo es la situación en general? Mira, a ver, la situación general, digamos, con la foto esta que yo te doy de la red vial, obviamente si pusiéramos un mapa de Argentina veríamos todas las provincias con liñitas amarillas y rojas, ¿no? De regular a malo. Claro. Sí, obviamente, eh, para darse una idea, hoy la red vial nacional para salir de esto, y por ejemplo, si atacáramos el problema en su conjunto, Ujú, y habría que poner más o menos unos 6.500 millones de dólares, claro. para que se den una idea. Cosa que no debería haber pasado si nosotros pudiésemos hacer el mantenimiento preventivo de rutina, porque justamente como esto es ingeniería, Ujú, digamos, un trabajo de la ingeniería, el desgaste es exponencial. Esto quiere decir que por cada año que vos no mantenés, perdés entre aproximadamente unos 5 años de vida útil del pavimento. Aquello que no mantenés
luego reconstruirlo o rehabilitarlo, te sale entre 5 y 7 veces más caro. Claro, Por lo tanto, es lo que nosotros todo el tiempo tratamos de marcar también, ¿no? Este falso ahorro que nos propone el gobierno, que en realidad en el mediano plazo nos va a terminar saliendo mucho más caro y lo va a pagar el conjunto de la sociedad. ¿Y por qué digo que lo va a pagar el conjunto de la sociedad? Porque acá se está lanzando y se está anunciando que las concesiones viales en la Argentina, concesiones viales que no van a tener la obligación de hacer obra nueva. claro. ¿Y esto que estamos hablando? No va a haber, por ejemplo, un ensanche de carril, como puede pasar en la Ruta 34, Ujú. ¿no? La Ruta 34, más allá de los problemas que tiene estructurales, los baches, los cráteres, primero, tiene una cuestión de capacidad, le falta ampliación, le falta convertirla en autovía también para darle más seguridad al tránsito, y esas obras no las va a hacer un privado. El privado va a bachear y va a cortar el pasto. Claro, Para eso claro. son los contratos que se están impulsando y que lo vamos a terminar bancando los usuarios y todos los consumidores, porque el costo de los peajes van a ser transferidos a los recursos, a los valores de los productos que circulen. Y por otro lado, también vamos a seguir pagando el impuesto a los combustibles líquidos, de manera directa a aquel que carga nafta o de manera indirecta también a aquel que va a estar cargado en los costos del producto Que adquiere, ¿no? Sí, 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 se que entiende elija. Entonces, perfectamente. la verdad que el mecanismo es nefasto y siniestro porque no obliga al privado a hacer obra. Yo, para ponerte un ejemplo, Ujú. la única concesión que está adjudicada y funcionando desde el 7 de enero de este año es la de la famosa ruta del Mercosur y el puente Rosario a Victoria. Eso contabiliza un total de 742 kilómetros y ninguna de las dos concesionarias ha presentado el plan de obras mejorativas. O sea, han pasado 4 meses, ni siquiera han presentado un proyecto de obras mejorativas. Eso sí, yo le aviso para el que no circula, los peajes los están cobrando. Y se agregó una cabina más de peaje en el tramo, en la ruta del Mercosur, en la altura de Corrientes, en Paso de los Libres. Entonces, eh, a nuestro criterio nos parece nefasto por esto, ¿no? Un Estado que ha recaudado con recursos para volcar a la infraestructura vial, como es el caso de los combustibles líquidos, que supera los $1.000 millones que le deben a Vialidad Nacional, que deberían haber sido volcados a las rutas, que los ha retenido de manera ilegal el gobierno nacional, y que la respuesta frente a eso es otorgar una parte en concesión por peajes, otra tratar de negociarlas con los gobiernos provinciales, y para el resto del país no Claro, hay propuesta alguna. claro, claro, Pero sí. eso sí, todos los otros proyectos es un negocio financiero para unas empresas a costa de que el sistema lo sigan bancando los usuarios y el conjunto del pueblo. Claro, claro, caeríamos en la base que rutas, como por ejemplo la 34, que es una ruta prácticamente turística, esté bien cuidada y otras rutas que no son del todo económicamente rentables quedan a la buena de Dios, ¿no? Claramente, o por ejemplo, ¿no? Un gobernador, y es romper el federalismo, es que el gobierno nacional también abandona sus obligaciones de ley, porque también un poco nosotros criticamos a los gobiernos provinciales que terminan haciendo un poco el juego al Ujú. gobierno nacional, Sí, en el sentido de acompañar que se desentienda de sus obligaciones. eh, pero por otro lado, imaginemos, ¿no? Un ejemplo, no sé, ¿no? El gobernador de Córdoba. ujú. Bueno, ¿qué le interesa a Córdoba? ¿Llegar al puerto? ¿Llegar a Buenos Aires? Bueno, alentará las rutas que van de Claro, Córdoba para el lado del Paraná, ujú. pero por ahí no le interesa llegar a La Rioja, Santiago del Claro, Estero, claro, Tucumán. Bueno, y entonces que esas rutas quedan abandonadas. ¿Y qué pasa con los productores del no argentino? claro. Las ¿No? economías regionales, sí, sí, sí. Claro, entonces, si nosotros no tenemos el concepto federal y una política federal, valga la redundancia, la verdad es que estamos apuntando a la fragmentación de nuestras provincias, profundizar esta distinción que hay entre provincias que tal vez puedan llevar a cabo algunas obras o puedan bancar un sistema y otras provincias que no. La verdad que no hay argumento que a nuestro criterio sea válido para tratar de convalidar esto. Al revés, esto que hoy el gobierno propone y lo que nos ha llevado es a un estado donde el Estado ha decidido abandonarnos,
ha decidido concesionar 9.000 kilómetros y ahora está habilitando a 9 provincias de generar convenios para concesionar otros 9.000 kilómetros. O sea, todo aquello que sea rentable lo vamos a pagar y nos van a sacar un montón de plata. Y lo que no es rentable quedará a la buena del Señor. Y esto atenta, obviamente, porque hay que entender que el sistema de concesiones por peaje sirve a partir de una cantidad de autos, ¿no? Claro, Tiene que haber claro. más de 5.000 vehículos por día. Y para que se den una idea, esto ocurre en el centro del país, en la Claro. zona núcleo. En el NOA podría ser la ruta 34, la Ujú. 9, que bajan las producciones del NOA. Del sur podría ser la ruta 3, pero de Bahía Blanca para abajo no es totalmente inviable el peaje. Entonces yo le pregunto, ¿qué van a hacer esas provincias? ¿Qué van a hacer los ciudadanos de esos lugares? ¿Qué van a hacer los de la región cordillerana que de Cuyo, que tampoco hay tanto tránsito? Y así podríamos seguir enumerando todas las regiones que rodean al centro del país. Pero sin embargo, hoy el gobierno ha focalizado en eso y encima en este esquema que, como les digo, ¿no? Ya van casi 2 años y medio de gobierno y que se ha avanzado menos de un 10% en un esquema que es un desastre. Y yo en esto, si me permitís un Ujú. segundito, Sí. solamente la Red Federal de Concesiones se ha adjudicado la etapa 1, como les decíamos. Cuando el gobierno nacional lo anuncia de que es por iniciativa del privado, que no va a haber subsidios, que esta vez la hace el privado y que el Estado no pone plata, eso es mentira. En la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, que es la ruta del Mercosur y el puente Rosario Victoria, las empresas tienen un crédito del vice, del banco que depende del Ministerio de Economía, o sea, Caputo de otro lado del mostrador, otorgándoles un crédito de 56.000 millones de pesos a una tasa del 2% anual, cosa que no existe en Argentina para Claro. ningún Sí. privado, y con una gracia de 2 años para empezar a pagarlo. Si a eso le sumamos la recaudación que van teniendo del peaje y que no han hecho y no han empezado una obra, acá esto es un negocio financiero, porque esos 56.000 millones los ponen a A caminar mientras caminar, tanto. claro, claro, claro. Y en la etapa 2, que es la que circula, la que, para decirlo sintéticamente, son las rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, la 226, la 3, la 5. Bueno, ese paquete de rutas que se están licitando en estos momentos, no ponen al vice, pero ponen el de garantía el FOGAR. El FOGAR es un fondo, un fideicomiso para las pymes y en lugar de esos recursos afectarlo para el desarrollo de las pymes, lo pone el Estado Nacional de garantía para los créditos que saquen los privados. Si eso no es subsidio, si eso es un negocio redondo, Claro. porque es riesgo cero. Yo me endeudo, si no lo puedo pagar, lo paga el Lo paga Estado. el Estado, claro. ¿No? Me parece que eso también es lo que lo que trata el gobierno de ocultar constantemente de lo que son estos procesos de concesiones y que lejos de el gran discurso de que lo va a hacer el privado y demás, la verdad que lo único que estamos viendo es que se ha desentendido de sus funciones, que ha decidido abandonar las rutas y que aquellas que sean un negocio para el privado los va a promover y los va a ayudar a generar ese negocio para ellos. Ahora, de mejorar las rutas, las condiciones de transitabilidad y la calidad de vida de la gente, bien, gracias. Te la debo. Finalizando agradeciendo el contacto con la emisora, Fabián, ¿qué paralelismo haces? Porque nosotros también nos tocó vivir, y a vos también creo, la embestida que tuvo el gobierno de Mauricio Macri con respecto a vialidad. ¿Cómo comparás las situaciones? Bueno, a ver, llegaron obviamente con un discurso similar. Bueno, lo primero que hizo Macri fue encarar una auditoría para inventar la causa vialidad. Y lo digo así Ujú. porque el administrador de ese entonces viajó con el gerente de jurídicos a Santa Cruz, inventaron la causa y después se fueron a festejar a un hotel que después lo tuvo que pagar vialidad, los festejos de estas personas. Pero bueno, eh, el proceso, el proceso del macrismo trató de generar las condiciones para un enorme negocio, que fue la participación público-privada, estas que venían con la inversión del privado, el Estado
también terminaba siendo un garante en el fondo, era un fideicomiso del Banco Nación que habían constituido, y que la verdad que el macrismo vino con mucho anuncio y no pudo hacer nada, por incapacidad política y también por la debacle del modelo económico. Y porque aparte, el plan de las PPP, que eso estuvo demostrado, ¿no? Terminaba saliendo casi 10 veces más caro que hacerlo por el sistema tradicional de obra pública. Por lo tanto, también ahí se iban cayendo nichos de negocios y que justamente a mí me parece que un poco mostrando, y si uno hiciera una línea de tiempo un poco más extendida, lo que nosotros tenemos que marcar es que no puede ser que cada gobierno que venga de los últimos 10 años pretenda refundar la Claro, política vial, claro. porque esto tiene que ser políticas de Estado, A de largo mediano y plazo, largo claro. plazo, porque no, es imposible que se empiece y se termine algo durante un gobierno. Acá hay que sostenerlo, porque en el fondo no tiene que ver con quién corta la cinta, sino que tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente, mejorar nuestra competitividad, porque también para los productores son muy caros los costos que tienen hoy de transporte en la Argentina, y bueno, tenemos que trabajar para eso, no hay otra. En el paralelismo con el macrismo, sí, vinieron y trataron de destruir el organismo, en cierta parte los hicieron, en otra se ha podido resistir y reconstruir algo, pero que obviamente desde ese proceso hasta el día de hoy también hemos ido sufriendo las consecuencias de la gestión del macrismo y que bueno, no hay que dejar de entenderlo en un plazo, como yo te ponía, esto Sí. de política de Estado y de entender de que en los últimos 10 años se ha invertido, salvo este gobierno que ha invertido cero, se ha invertido un punto del PBI en obra pública, no en las rutas, en obra En pública, obra escuelas, pública, claro, hospitales, claro. rutas. Bueno, es muy difícil sostener la infraestructura como patrimonio argentino si no se invierte. Y eso es algo que desde el 2015 para acá venimos fallando hasta llevar a esta debacle que nos propone el gobierno de Milei, que bueno, que es algo inaudito, imposible de pensar y que las consecuencias están a la vista cuando se decide parar totalmente la obra pública. Fabián, un verdadero placer seguir en la lucha y bueno, cuando las cuestiones tengan que ver con un organismo nacional que está en todo el país, lo amerite, así te estaremos convocando nuevamente. Un fuerte abrazo, Fabián. Bueno, muchas gracias por el tiempo y a disposición. Gracias. Gracias. Hasta aquí la palabra de Fabián Catanzaro, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. Pasó aquí por La Chalet.